que si la hubiera conocido, entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, no se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Gloria a Dios, me le bendiga. Ayúdame a compartir esto con alguien. Amén. Donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios me le bendiga a todos por ahí, que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estoy por aquí compartiendo, haciendo lo propio. Si me puede ayudar a compartir esto con alguien, se lo voy a agradecer. Así que Dios bendiga a todos los que están por ahí en sintonía en esta preciosa hora. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Deseándole un feliz año nuevo. Amén. Que el Señor le colme de bendiciones en este nuevo año, ¿verdad? Que el Señor pueda conceder la petición de su corazón. Vamos a hablar acerca de lo que es la defensa de la fe, conocido como apologética, ¿verdad? Apologética es la palabra más técnica, ¿verdad? Que se utiliza en una rama de la teología que se dedica a la defensa de la fe. Y cuando hablamos de la fe, lo que estamos refiriendo es a la fe como doctrina, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad? Eso básicamente es apologética, es la defensa de la fe. Yo quiero que usted aprenda algo, ¿verdad? Que usted pueda identificar que realmente es una genuina defensa de la fe y que no es una genuina defensa de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque hay una gran diferencia entre contender por la fe y ser contencioso. Y si nosotros no sabemos lo que es contender por la fe, vamos a estar confundiendo ser contencioso que una persona está contendiendo por la fe. Entonces, recuérdese que el apóstol Pablo dice que cuando no hay una verdadera defensa de la fe, es para destrucción del oyente. La Biblia dice que no contendáis por palabra, ¿verdad? Que no edifica. Y lamentablemente a través de este tipo de dinámica disfrazada lo que es la defensa de la fe, pero realmente no está muy lejos de ser un programa de chisme. Uno parece que uno está viendo un programa de chisme o que uno está leyendo un bochinche, como decimos nosotros, un chisme, ¿verdad? De pasillo, de barrio. Entonces, ¿cuál realmente es la diferencia entre una genuina defensa de la fe y ser contencioso? Por ahí atrás apareció, mire, Apolo. Cada vez que yo prendo el live aparece el perrito que quiere salir en vivo también. Ahora, recapitulamos para beneficio de aquellos que han comenzado a entrar. Esto es Apologética 101, que es y cómo conocer lo que es una genuina defensa de la fe. Apologética, en lo más sencillo, en lo más, eso es una terminología técnica, ¿no? También la apologética es parte de la teología cristiana que se dedica a la defensa de la fe cristiana, y entiéndase fe cristiana, fe, entiéndase como doctrina, ¿verdad? La doctrina. No es nuevo, esto se lleva practicando, aún inclusive el apóstol Pablo dice que estaba puesto para la defensa de la fe. Las epístolas, en su inmensa mayoría, opino yo, que están escritas en una perspectiva de una defensa de la fe,
por lo menos lo que es Gálatas, lo que es Judas, segunda de Pedro, está exhortando, contendiendo, y algunas cartas profundas del apóstol Pablo, hablando acerca, por lo menos Romano, que es una de las cartas más profundas del apóstol Pablo, hablando acerca de la fe y la gracia. Se puede mirar de una perspectiva de una defensa de la fe, ¿verdad? Y la iglesia posapostólica, aquella gente conocida como los padres de la iglesia posapostólica, muchos de ellos también se dedicaron a lo que fue la defensa de la fe cristiana, la apologética, la defensa. Todos nosotros sabemos que desde que la iglesia es iglesia ha habido una inundación de falsos profetas, falsos maestros, falsos obreros o obreros fraudulentos, como dice el apóstol Pablo, que se han introducido dentro de la iglesia, ¿verdad? Que cambian la gracia de Dios y el libertinaje. Y estos falsos ministerios siempre han habido, siempre han existido y siempre existirán entre nosotros. Por eso es muy importante que nosotros podamos escudriñar las escrituras. Y esto me causa tristeza, porque antes realmente la apologética se practicaba desde un punto de vista de un corazón puro, ¿verdad? También podemos abarcar lo que es el tema, no solamente es predicar sana doctrina o defender la sana enseñanza, sino que también tiene que haber un corazón sano para poder enseñar sana doctrina, como siempre digo. Si hay un corazón contaminado con una doble intención, verdaderamente la intención de poder defender la fe cristiana se viene al suelo. ¿Por qué? Porque nuestras intenciones ocultas pueden contaminar lo que realmente es una práctica bíblica y una práctica desde los apóstoles, los padres de la iglesia posapostólica, ¿verdad? Por ahí para abajo se ha practicado en la iglesia. Por tanto, ¿cómo yo puedo identificar que estoy presenciando, viendo un video, leyendo una enseñanza a través de las redes sociales que viene desde una genuina perspectiva de la defensa de la fe? Ahora, primero, la contienda por la fe tiene que ser por doctrina. Eso para partir de ahí. Y todos aquellos que están en sintonía y que nos siguen a través de las redes, sabemos que aquí hemos enseñado acerca por encimita, acerca de las 16 doctrinas fundamentales de la iglesia. Esas 16 doctrinas pues están siendo muy atacadas. Y cuando esas doctrinas se atacan, esas doctrinas se tienen que defender porque es un mandato bíblico. Dice la Biblia, contender ardientemente por la fe que una vez fue implantada en vuestros corazones, ¿verdad? Lo dice el libro de Judas. Entonces, el contender por la fe es contender por doctrina. No se contiende por palabra, como dice las escrituras. Aquí tengo el texto marcado por aquí, déjame chequearlo. Bueno, se fue por aquí. Gloria al nombre de Jesús. Por aquí lo tengo. Y voy a leer varios textos bíblicos de que la Biblia y hacer una diferencia. Tito 3:9 dice cuestiones necias, neologías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas sin provecho. Santiago 3:17, pero ese lo voy a tocar ahorita. Segunda de Pedro capítulo 2, segunda Timoteo capítulo 2, verso 14. Recuerda esto, exhorta delante del Señor que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes, ¿verdad? Entonces hay un mandato bíblico a la misma fe, contiende por la fe, pero al mismo tiempo hay un mandato de no contender por palabra. ¿Y qué son contiendas por palabra? Contiendas por palabra son cuando son contiendas relativas, cuando no son contiendas por la fe, por la doctrina, sino que son lo que dice Romanos capítulo 14, verso 1, ¿no? Pero evita cuestiones necias. Romanos 14:1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, sí hay un mandato bíblico para contender por la doctrina, pero no por opiniones. El problema es que muchas de las personas que pretenden hoy en día decir que son sana doctrina, la mayoría de ellos están contendiendo por opiniones, ¿verdad? Y muchas veces hay una práctica que es preocupante, que le hemos señalado un sinnúmero de ocasiones, y es la práctica de estos estudios bíblicos que buscan el paganizar por cuestiones del origen de las cosas, ¿no?
Pero ese es otro tema. Gloria al nombre del Señor. Entonces, sí, la Biblia nos manda a contender por la fe, pero no contender sobre opiniones, de acuerdo a Romanos capítulo 14, verso 1, 2 Timoteo capítulo 2, verso 14. Recuerda esto, exhorta delante del Señor que no se contienda sobre palabra, la cual es para nada provechoso, sino es para perdición de los oyentes. ¿Por qué es para perdición de los oyentes? Porque una opinión es una opinión, no es una verdad. Pero cuando nosotros contendemos por la fe, sí es provechoso, aunque muchas personas cuando no entienden que aún la misma defensa de la fe está preparada y está señalada para ganar almas. Mucha gente dice, no, que no discutan los problemas de la iglesia porque nosotros estamos dedicados a ganar almas. Es que la verdadera defensa de la fe está dirigida para ganar almas. Y se lo voy a probar por la Biblia. Cuando leemos 1 Corintios y 2 Corintios, ahí se discuten 15 problemas que había dentro de la iglesia de Corintios, que nosotros lo sabemos 1000 y pico de años después, porque se escribió esa carta, porque había una problemática que arreglar dentro de esa iglesia. La Biblia dice que lo que está escrito para vuestra enseñanza, y a través de ese conflicto que hubo en esa iglesia también nos dan herramientas para nosotros poder arreglar, resolver conflictos aún dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué yo digo que la defensa de la fe también está la verdadera defensa de la fe? Judas capítulo 1, verso 22 al 23, lo voy a leer en otra versión para que entiendan. Dice, debe tener compasión de los que no están firmes en la fe. La Reina Valera dice a los que dudan. Rescaten a otros arrebatándonos de las llamas del juicio. Incluso a otro muéstrale compasión, pero ahogándolo, háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Judas lo que está diciendo es el objetivo de lo que es la primera instrucción, o cuando está introduciendo el libro de Judas, que es contender ardientemente por la fe que una vez fue implantada en vuestros corazones, porque han entrado maestros encubiertos que cambian la gracia de Dios en libertinaje, que aún aún negarán al Señor que los rescató. Y esta conclusión del libro, que es el capítulo 22, capítulo 23, ya las partes finales del capítulo, está diciendo, mira, convence a los que dudan. Dice, convence a los que dudan. A otros dicen, arrebátalo. Voy a leerlo en Reina Valera 1960. Es interesante, bien poderoso lo que dice aquí. Dice, a los que dudan, convéncelo. A otros, arrebátalos del fuego. Y como hemos leído en la Nueva Traducción Viviente, ese fuego lo que se refiere es al fuego del juicio, porque hay gente que están a punto de perdición. Y lo que está diciendo la palabra es, el ejercicio saludable, objetivo, bíblico de enseñar y combatir las falsas doctrinas produce algo en la vida del creyente y la vida de la iglesia. Número 1, se produce crecimiento. Segundo, se produce que la gente se convenza a los que están dudando. Y tercero, se produce salvación, porque aquí dice que sálvalos y arrebátalos del fuego. ¿Qué fuego? El fuego del juicio. Le está diciendo a esa gente que dudan, que no conocen, a través del ejercicio sano de una defensa de la fe saludable. Escuche bien, defensa de la fe saludable. Esto se produce. Nosotros, para la gloria del Señor, hemos tenido testimonio de personas que han escapado de las garras de las falsas doctrinas, de la falsedad, y han venido a la palabra del Señor, ¿verdad? Y a la verdad de la luz de las Escrituras. Y eso lo que hace es confirmar que entonces hay una objetividad en nuestra defensa del Evangelio, que no es, a veces yo veo los que pretenden defender el Evangelio, que aunque tienen buenas intenciones, quiero decirte que Dios no se mueve con buenas intenciones, porque buenas intenciones tenían Nabal y Abiú y ofrecieron fuego extraño y Jehová los consumió. Hay gente que tienen buenas intenciones, pero no tienen una buena preparación o una buena intención de defender el Evangelio, pero no saben cómo, y como no saberlo hacerlo cómo, lo dañan. Hay programas que uno ve en Facebook Live que pretenden defender el Evangelio y parece un circo. Otros parecen unos payasos. Otros le quitan seriedad a su contenido, porque inclusive a veces usted puede diferir de las personas que pretenden combatirlo aún a nuestras enseñanzas.
Pero el mero hecho de ser irreverente, el mero hecho de quitarle objetividad o de ser muy joviales o de ser, bueno, es que un charlatán sigue siendo un charlatán. Es imposible que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Esa es la pura realidad. Por eso es que no solamente hay una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo de que predique la sana doctrina, sino que reciba la sana enseñanza como la viste en nosotros. Y es lo que se está refiriendo esa palabra sana, lo que significa higiene. Higiene es una pureza, es una preparación. Es cuando nosotros nos lavamos las manos, como en este caso del COVID. ¿Para qué? Para evitar contaminación y evitar ser enfermado. ¿Ve? Entonces, cuando usted observa esto, ¿verdad? Que está muy lejos de ser defensa de la fe. Una de las cosas que no es defensa de la fe es cuando se infringe o es algo, ¿verdad? Tiene una connotación más técnica, ¿verdad? Es un argumento ad hominem, que lo que significa es contra la persona. Una defensa de la fe genuina no se dedica a desacreditar la persona, sino que se dedica a combatir la enseñanza. Cuando hay argumentos que simplemente se centran en denigrar la imagen de la persona, usted tiene que levantar bandera. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viendo un programa de chisme, usted no está viendo un programa de la Comay, usted no está viendo, y eso se llama un argumento ad hominem, que es contra la persona. Es cuando no hay argumento sólido, se ataca a la persona para quitarle credibilidad a sus argumentos. Y eso sucede mucho cuando muchos pretenden defender la fe sin argumento. ¿Ve? Entonces, ese argumento que contra la persona, aquellos que conocemos, ya nosotros levantamos bandera, decimos, espérate, esta persona está tratando de defender algo que es indefendible. No lo puede hacer por la palabra, no lo puede hacer con un argumento sólido, entonces acude a desacreditar. Y eso no es defensa de la fe, eso se llama chisme, eso se llama difamación. Y eso es de ahí. Entonces, cuando usted está viendo una genuina defensa de la fe, se ataca la doctrina, ¿verdad? Porque automáticamente usted está desenmascarando la doctrina, automáticamente la persona que porta esa doctrina se descarta, se supone que se descarte, porque entendemos que hay una falsedad. Y la Biblia dice que no estemos escuchando a falsos, pero cuando nosotros nos dedicamos más a desacreditar la figura de la persona, entonces la verdadera apologética o la defensa de la fe pierde eficacia. Y ahí es donde se cumple la palabra que Pablo dice que es para perdición de los oyentes. ¿Por qué? Porque posiblemente esa persona no tenga los argumentos o hay una doble intención. Por eso es que yo comencé diciendo, estoy tratando de hacer lo más sencillo posible para que me entiendan. Claro que existe la defensa de la fe, pero estoy resaltando los asuntos de cuando no es defensa de la fe. Cuando una persona ataca a otra persona y la denegra, trata de denigrarla, no hay una defensa de la fe genuina. Ahí donde se levanta bandera, y por eso la palabra dice bien claramente que la sabiduría que viene del cielo, gloria al nombre del Señor. Y 1 Timoteo capítulo 1, verso 4 al 7 dice que acerca de disputas, más bien que edificación de Dios es por fe, así encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y no de fe fingida, de las cuales cosas desviaron algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entendimiento, ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, hay personas que carecen de argumento y hablan cosas que ni saben. Hace poco estaba viendo uno que realmente me daba risa porque si usted pretende ser un maestro de la palabra, yo no puedo tener otros argumentos que no sean bíblicos, ¿verdad? Y había alguien que estaba discutiendo de las lenguas y hablando de las danzas en el espíritu y ellos hablaban que fulano, ellos tienen unas ciertas cosas que ellos hipnotizan y que la música era como un mantra y todas las definiciones que decían eran fuera
de su contexto, no encajaban dentro de la definición. Y decían que la gente, que mientras danzaba la gente, eso era una catarsis. Catarsis es una conmoción emocional por un impacto que usted ha tenido de una mala noticia. ¿Quién sale edificado cuando tiene una catarsis? Nadie. Es una profunda contradicción y una distorsión a las definiciones. Entonces ellos hablaban de que si eran técnicas de hipnotismo, que si eran técnicas. Entonces se desviaron tanto de argumentos bíblicos que cayeron en estas ridiculez de querer ellos expresar algo que ni ellos mismos carecen de conocimiento. Por eso es que usted no puede caer en especulaciones. Cuando hay una genuina defensa de la fe, no se especula, no se habla por la otra persona, no se llega a conclusiones. Y si se llega a conclusiones, uno tiene que ser objetivo y hablar como tiene que ser. Posiblemente sea esto. Pero afirmar, usted ve que no hay una integridad. Eso es muy importante, que el que defienda la fe cristiana, tiene que haber una integridad. ¿Por qué? Porque aún nosotros practicando la genuina defensa de la fe aplicada a nuestras vidas, también somos confrontados por las escrituras, ¿verdad? Entonces tenemos que ser objetivos, tenemos que ser con un corazón sano, ¿verdad? Porque también la palabra nos confronta. Defensa de la fe no es andar viendo los videos de YouTube. La defensa de la fe no es cazando errores, porque eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos iban a los cultos de Jesús buscando ocasión para acusarle. Eso no es defensa de la fe. Eso es un sentimiento de envidia, de celo. Las cuestiones que nosotros defendemos doctrinalmente, realmente no es porque nosotros la andamos buscando. A veces nos llega la información, pero yo no estoy haciendo un research día y noche acerca de viendo fulano, viendo los videos de Mengano. No, por ahí hay ¿cómo los podré llamar? Para no perder. Por ahí yo vine a saber, por ejemplo, este revolú de la falsa profeta esta de Elsa. Yo lo vine a saber los otros días y no sabía ni que Elsa estaba por ahí. Porque realmente nosotros estamos dedicados a lo nuestro. Nosotros estamos dedicados a ganar alma, a aconsejar, a predicar la palabra del Señor. Nosotros nos andamos metidos día y noche en las redes sociales buscando quién es el falso profeta, quién es el falso maestro, quién es la falsa enseñanza, porque nosotros no tenemos tiempo para eso. Nosotros, si usted se fija, la elección de los diáconos era para que los diáconos se dedicaran al servicio a la mesa y ellos se dedicaran a la oración y al estudio de la palabra. Yo creo que ese es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es que si hay un tiempo libre, pues entonces se hace un Facebook Live, se hace algo, pero la vida ministerial es demasiado ocupada para uno estar pendiente a la vida de los demás. Nosotros tenemos culto, nosotros tenemos instituto bíblico, nosotros salimos afuera a predicar, demasiadas cosas entre atender diferentes situaciones, ¿verdad? Que se presenta, como ir a predicar en un funeral, ir a orar por un enfermo. Y por eso es que la Biblia señala que los que se dedican a ser contenciosos, contender por palabra, no por doctrina, son los débiles en la fe, de acuerdo a Romanos capítulo 14, verso 1. A los ociosos, a los envanecidos y los ignorantes. 4 grupos que se dedican a contender por opiniones y no contender por la fe, ¿verdad? Usted ve personas que tienen tanto tiempo para estar. ¿Usted cree que yo hago un Facebook Live? Yo creo que yo nunca he hecho un Facebook Live de 2 horas, 1 hora y media. Creo que no. 45 minutos, 50 minutos y una vez por semana. Aunque sí le voy a confesar que voy a estar más presente, según el tiempo me lo permita. Pero sí hay un grave error, que hay una obra de la carne disfrazada de espiritualidad. Por ejemplo, la obra de la carne que dice Gálatas, que es una disensión disfrazada de espiritualidad. Una cosa es tener la obra de la carne de ser disensión, de ser contender por la fe. ¿Qué es una disensión? La palabra disensión está íntimamente relacionada con todo aquello que significa una contrariedad. En varios pasajes donde aparece, suele ir acompañada de comparaciones casi todas negativas, haciendo entender que el desentir suele estar en contraposición de otras opiniones
¿Qué es disensión? Cuando contendemos por opiniones, ¿verdad? Entonces, hay otro problema, que el que pretende contender por la fe, y tristemente lo digo, no sabe diferenciar entre una doctrina, lo que es una dogma, lo que es una opinión, lo que es una doctrina de hombre, lo que es una doctrina de demonio. Ellos es un sancocho. Entonces, como el pueblo está tan llano en la palabra, y el pueblo quiere las cosas masticadas, dirigidas ya, y no quiere someterse a la palabra, muchas veces se están alimentando de programaciones que parecen, yo los veo, a veces me aparecen por ahí, yo digo, pero ¿qué es esto? Esto parece un programa de la Comay, esto parece un programa de bochinche. Mejor diga, tengo ganas de hacer un Facebook Live para desahogarme. Pues sí se lo creo, sería más responsable de su parte. O qué sé yo. Entonces, disensión es una obra de la carne. Cuando nosotros podemos entender que no es una verdadera defensa de la fe, cuando la sabiduría que proyecta esa persona, la Biblia habla de una sabiduría animal y diabólica. Mire, es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque ni siquiera, o sea, son cosas evidentes. Se puede ver, hermano, en la mirada, en la proyección, en el hablar, que, que detrás de eso hay un odio, que detrás de eso hay una envidia, que detrás de eso hay algo que está operando que no es de Dios. Estoy buscando por aquí. Gloria al nombre de Jesucristo, porque la Biblia habla de la obra de la carne, que es idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejía. O sea, están dentro de ese renglón todas esas cosas. Ok, estoy buscando el texto bíblico que está en Santiago, lo leí ahorita. Ok, Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura. O sea, aquí no puede haber una doble intención. Aquí yo no puedo hablar, yo estaba investigando el Facebook de fulano, me le metí a buscar la foto, a ver qué pasó, a ver cómo es, con dónde estaba, con quién andaba, cómo estaba vestido, a ver si busco una ocasión, cómo caer, porque es, perdónenme, pero eso no es defensa de la fe. Eso es un fariseísmo. Entonces, parece que el pueblo no sabe distinguir entre lo que es genuina defensa de la fe y lo que es ser un contencioso, una persona que discute por palabras, por disensiones, obra de la carne, lo que es un pleito, lo que es contienda, lo que es ira, ¿verdad? Alguna persona, o sea, primero la sabiduría. Esa persona va a mostrarle una sabiduría que viene del cielo, que, como dice Proverbios, la sabiduría clama por las calles. Y esa sabiduría que viene del cielo es sabiduría pura. O sea, aquí no hay una doble intención. Nosotros, inclusive cuando señalamos una falsa doctrina, ni siquiera es contra la persona. ¿Por qué? Porque imagínense cómo nosotros vamos a ir al cielo odiando a alguien o en enemistades con alguien. Por eso que la apologética se limita a desmantelar los argumentos contra la palabra del Señor. Después dice que es pacífica. O sea, primero es pura, una intención pura, porque como siempre digo, para predicar sana doctrina, primero tiene que haber un corazón sano, ¿verdad? No puede haber raíces de amargura, ¿verdad? Por ahí dice Joana Márquez, dicen ser cristianos e insultan a los que no están de acuerdo, correcto. Triste es que son burlones y no creen en el don de lengua, correcto. Entonces, inclusive, eso le quita credibilidad, ¿verdad? Ese tono de burla, ¿verdad? Porque entonces usted pareciera que está viendo payasos. Y, ok, primeramente es pura, no puede haber una doble intención, pacífica. O sea, nuestra intención, le dice la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira. Nuestra intención no es buscar guerra, nuestra intención es pacífica. La sabiduría de Dios es pacífica, no es provocadora, es amable. Por ahí un refrán que dicen que lo valiente no quita lo cortés. Benigna, llena de buenos frutos. Lleno fruto.
llena de misericordia. ¿Por qué de misericordia? Porque nosotros, en la defensa de la fe, por ejemplo, el objetivo no es simplemente señalar lo falso, es darte herramientas para que pueda comprender lo verdadero y al que duda pueda salir de la duda. Misericordia es la manifestación externa de la compasión que ofrece recursos para atender una necesidad. De buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es muy interesante. Incertidumbre ni hipocresía, porque hay gente que cuando pretende defender la fe, dejan a la gente en una incertidumbre, en dudas, en ese espíritu de sospecha. ¿Quién será? ¿Quién? Oh, como hubo uno por ahí que dijo, tenga cuidado con fulano, pero tenga cuidado con fulano tal. ¿Pero por qué? Diga por qué, cuál es el mal testimonio, cuál es la falsa enseñanza. Y sin hipocresía. Aquí no puede haber el doble. Aquí no puede haber una sola vara. Aquí hay una sola vara y una sola palabra. ¿Verdad? La verdad es objetiva, la verdad no cambia, no es variante, es una verdad absoluta. O sea, yo no puedo tener una vara para medir a fulano y otra vara para medir a mengano. La vara tiene que ser igual, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Es una sola vara. Por eso muchas veces que en aquellos que pretenden defender la fe, para los amigos hay una vara y para los desconocidos hay otra vara. O para el que yo le tengo envidia y celo, ¿verdad? No es que uno esté en guerra con todo el mundo, pero uno no es enemigo de los que difieren. Ese no es el objetivo, pero sí se defiende la palabra, venga de donde venga, ¿verdad? El ataque se defiende porque no estamos defendiendo nosotros, estamos defendiendo la fe cristiana. Brian dice, exacto, me he encontrado con personas que eran pentecostales y ahora no creen en la Biblia. Uno los tiene que mostrarle en amor que la fe cristiana es razonable. Muy bien. Entonces, la verdadera defensa de la fe no parece un programa de chisme, ¿verdad? Las disensiones, ¿qué causan disensiones? Pérdida de tiempo. Hay personas que están toda su vida en esta falsa defensa de la fe y es una pérdida de tiempo que según de Timoteo capítulo 2 verso 14 dice, recuérdale esto, exhorta delante del Señor que no contiendan sobre palabras por lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es una pérdida de tiempo. También produce destrucción. Produce destrucción. Y esa palabra que está en el griego es catástrofe. Derribo, demolición, ruina. ¿Verdad? Y para el castellano se define como catástrofe. O sea, esa palabra que es para perdición significa catástrofe. Por eso es que esta palabra es incapaz de alimentar el espíritu, es incapaz de edificar. Cuando son ataques personales disfrazados de una defensa de la fe, no se edifica. Ahí los que están reunidos son las personas que tienen celo y envidia y obras de la carne. Yo estoy 100% de acuerdo con defender la doctrina, pero no todo el mundo está llamado a defender la doctrina. Lo que pasa es que muchos se quieren montar en el barco porque la gente está buscando fama, dónde ser famoso. Es como el que profetiza. En el año te profetiza 100 profecías, pegó de 100 una, y esa una la gente la comparten por ahí, y todo el mundo, ¿qué clase de profeta? No, hermano, y así está todo el mundo buscando en el área que ellos quieren ser famosos, o en el área que ellos les sea provechosa cuando realmente no han sido llamados a esa área, porque cuando Dios llama, Dios capacita. Por ahí dice la emisora Una Puerta al Cielo, digo, por eso, pastor, siempre le digo a la iglesia que apacento de que cualquiera duda que me pregunten para la palabra, aclaramos todas las dudas, porque lamentablemente están usando las redes para confundir a muchos, correcto. Y la gente se confunde porque se quieren dejar confundir, porque el que escudriña las escrituras no se confunde tan fácilmente por estos argumentos vanos de las personas malintencionadas de su corazón, que no tienen ninguna otra cosa que hacer
¿verdad? Que no es convencer a los que dudan, no es salvar a la gente, no es aclarar dudas, sino es crear controversia, mostrar cuán santo soy yo, mostrar que sí yo sé, que sí yo tengo la verdad, que yo sí sé, que yo sí he estudiado, que yo sí tengo diploma, que yo soy, wow, aquel no, pero yo sí. Y usted ve que los argumentos es una comparación entre aquel y yo. Tampoco la apologética está para venir a combatir quién sabe más, quién sabe menos, para denigrar a la persona, para hacer bullying cibernético, porque lamentablemente eso es acoso y es un delito. El bullying cibernético muchas veces se confunde con apologética. Apologética no es burlarse de la gente, no es crear un show para reírse, jajaja, jijiji. Apologética seria, bíblica, se hace conforme a la escritura para edificar al pueblo de Dios. Eh, ¿Verdad? Y muchas veces no entendemos eso y lamentablemente hay que decirlo, a la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso porque eso entretiene, pero no edifica. Y no necesariamente lo que me entretiene me edifica. Entonces, nosotros tenemos que tener discernimiento, ¿verdad? Decir, espérate, eso no es defensa de la fe, eso es bochinche, eso es chisme, eso es evidente, porque la Biblia dice que por los frutos los vamos a conocer. Lidia Avilés dice, el que usa la palabra para alimentarse de ella, no hay quien lo engañe. Eso es correcto. Hay que tener sumo cuidado a los que presentan atención por aquí, correcto. Hay que ser selectivo en lo que uno escucha, ¿verdad? Uno tiene que escudriñar, inclusive uno tiene que tener la actitud de la iglesia de Berea. Mientras el apóstol Pablo predicaba la palabra del Señor, los bereanos allí en Berea escudriñaba a ver si lo que Pablo estaba diciendo era conforme a la escritura. O sea, nosotros tenemos que escudriñar la escritura independientemente de quién sea, ir a la palabra del Señor y confrontarlo a la luz de las escrituras. No porque sea fulano de tal, el pastor internacional megagaláctico, el famoso, el otro, el mengano, sultano, tiene simplemente credibilidad por eso. Tiene credibilidad. Hay varias cosas que crean credibilidad a una persona. Número uno, los frutos. Segundo, la trayectoria, ¿verdad? Los frutos del espíritu, la trayectoria, la intención que es evidente del corazón. Y muchas veces nos dejamos llevar que cualquier loco que está retenido en la casa, que dice que yo soy fulano y mengano, y tú no sabes de dónde han salido esa gente, si se congregan o se dejan de congregarse, tienen unas ideas locas, raras, que solamente la tienen ellos. Hay que cuidarse porque hay gente que solamente tienen unas ideas ellos exclusivas de ellos. Y solamente ellos son los que se salvan. Y solamente ellos son los que tienen la verdad. Y solamente ellos. Entonces, cuando usted ve, no es que se predica la verdad, es que usted no es dueño de la verdad. Aquí solamente predicamos la verdad porque la verdad es Cristo, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, hablamos estas cosas para nosotros poder entregar la herramienta para que usted no escuche ese tipo de personas que están dedicadas y muchas personas están mal intencionadas porque realmente están detrás de una ganancia deshonesta. O sea, si mi intención original de hacer video por un tubo y si te llave y todas las noches, aunque no tenga nada que hablar, hablo lo mismo y hablo lo mismo y hablo lo mismo. Tú sabes, aquí muchas veces la intención no es monetizar un video. Hay que hablar lo que hay que hablar, cuando hay que hablarlo se habla. Pero hay gente que tiene un afán, hermano, que es una maravilla. Eso es tremendo. Pero hay otros que sí lo hacen porque hay una pasión del corazón para querer informar al pueblo, querer hablar. Pero hay otros que su intención son dobles. Por eso es que nosotros tenemos que tener en este tiempo más que nunca, eh, discernimiento. Hay videos para ir finalizando que yo me he quedado anodado, o sea, asombrado. Porque videos cristianos con doble, bueno, vi uno por ahí que tenía una doble intención, o sea, de doble sentido, de un sentido malo, hablando unas cuestiones. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Entonces, ese tipo de video y ese tipo de contenido se crea porque es un hook, es un gancho, que hay muchas páginas que están monetizadas en estos medios, ¿verdad? Yo no personalmente no estoy en contra de eso, allá cada cual.
pero cuando se crea con este sentido de hacer un hook, crear un video que sea controversial, de un tema controversial, porque usted dice, pero Dios mío, esta persona lo único que se dedica es a hablar disparate, en serio, ¿verdad? Y lo hacen con esa intención, porque hay unas ganancias detrás de eso. Entonces, fíjese, hasta las redes sociales y este tipo de cosas han distorsionado la intención del corazón y la intención de la predicación. Ahora, para ir finalizando, lo primordial de un ministerio es ganar las almas. Y aunque sea defensa del evangelio, se puede ganar la alma a través de la defensa del evangelio, porque hay gente que están dudando acerca de su fe y acerca de una buena enseñanza, no solamente de señalar lo malo que hace el otro, sino de por qué lo hace malo a la luz de las escrituras y cuál es la verdad, cuál es la contraparte de esa verdad. La gente llega al conocimiento de la verdad, y ese es el objetivo de la verdadera defensa del evangelio. No es un talk show, no es un chiste, es serio. Y los ministerios se tienen que conocer por la predicación de la palabra. Ese es uno de los oficios primordiales de los ministerios que Dios ha depositado en el cuerpo de Cristo. Que usted sea conocido por la predicación de la palabra, ya sea enseñanza, mensajes evangelísticos, defensa de la fe, pero que siempre vaya dirigido a edificar. Que alguien diga, wow, pastor, esa palabra que usted trajo yo no sabía, me edificó. Porque gracias al Señor tenemos esa experiencia. A veces que Dios nos abre en puertas que ancianos de la iglesia me dicen, hacía tiempo no escuchaba un mensaje como eso. Yo me quedo en la palabra que nosotros usamos coloquialmente, bruto, hermano. Pues yo digo, ¿cómo es posible que una persona venga tanto tiempo a la iglesia y diga que no ha escuchado un mensaje así hace tanto tiempo? Es preocupante. Yo creo que la verdadera predicación de la palabra escasea. La predicación de la palabra hoy en día se utiliza en los altares para tirar indirecta, para desahogar nuestras frustraciones, para desde mi altar tirarle al otro pastor que está por allá, yo no sé dónde, que vive a 1000 kilómetros de distancia. La predicación hoy parece un chisme, parece un bochinche. La predicación de hoy en día está como que para exaltar la figura del hombre, no para exaltar la figura de Cristo. Porque Cristo tiene que ser el centro de la predicación y del evangelio de Cristo, de Jesucristo, obviamente. Todo evangelio que se pretenda predicar y no tenga como centro la exaltación y la glorificación de Jesucristo y de su evangelio, es un evangelio humanista dirigido simplemente a exaltar a una persona y el culto a una persona. Yo me sorprendo cómo las personas pueden poner su cara en los flyers. Obviamente los flyers se pone, están en los flyers, están en las tazas, están en la iglesia, están en el centro de la iglesia, están aquí, están por allá. Es un culto a la persona, es un culto a la humanidad. Ya la exaltación de Cristo no está. Cristo no está por ningún lado. Todo es, míreme a mí, mire cómo Dios me usa a mí, mira cómo yo sé, mira cómo yo hablo, mira cómo aquello. Yo sí tengo la verdad, yo sí soy santo, yo sí vivo en santidad. No soy como fulano, que aquel fulano tiene aquello. Yo sí he visto, míreme a mí. La foto delante y después, yo estoy en contra de eso. Y me disculpa el que lo ponga, no es mi enemigo. Pero yo digo, el verdadero arrepentimiento no quiere tener ninguna relación con la vieja criatura. Y usted está poniendo un retrato de la vieja criatura. O sea, yo no quiero, o sea, el que tiene un verdadero arrepentimiento ni siquiera quiere mostrar al mundo eso, ¿verdad? Porque a veces rayan en una profunda contradicción. Porque si nosotros no queremos proyectar sensualismo, pero usted puso una foto después, de antes, y entonces esa foto de antes pues está ahí sensual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, mostrar una foto de después también raya en un orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque aunque usted tenga corbata, chaqueta, falda larga, usted no ha llegado todavía. Aquí todos estamos en un proceso de ser perfeccionado, y el último paso de la salvación es la glorificación. Usted no ha llegado. Simplemente ha habido un cambio de conducta, un cambio de vestimenta, pero por dentro. Entonces, el problema de esto es que estamos viviendo un evangelio simplemente de estereotipo. Yo sí creo en la santificación, el decoro, pudor y modestia en cuerpo, alma y espíritu. Pero lamentablemente estas simplezas son las que hacen que la gente se desvíen de la verdadera verdad. Y entonces la gente escuchan hablando uno así
Dicen, no, que el pastor está cambiando. Y nosotros no hemos cambiado, nosotros hemos creído esto toda nuestra vida y siempre lo hemos predicado. Por ahí tengo un mensaje que se llama Santidad Pirata, de hace como de 5 años atrás. Está por YouTube, véalo. Y ahí hablo de la santidad bíblica. Lamentablemente se predica opiniones. Para yo sostener mi opinión, entonces el pueblo se está muriendo de hambre. El pueblo no es... Yo una vez, a mí me gusta vivir la palabra y trato de vivirla. Y una de las cosas que yo practico es lo que dice la Biblia: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por ejemplo, la Biblia dice, si tú supieras que tu hermano tiene algo contra ti, llama y ve y reconcíliate con él. Yo creo en eso. Y yo llamo personas y le dejo sentir mi corazón para poder resolver algún tipo de controversia. Lo hago personalmente, no lo hago públicamente. Y un pastor, yo le dije, pero varón, usted está por allá, usted está a 1000 kilómetros de mí, usted habla de mí. Entonces, ok, no me estoy defendiendo, pero la gente que están allí, sus miembros, se están muriendo de un mensaje. Porque quizá alguien llegó con la intención de que Dios levantara las manos, que le ministrara acerca de un problema matrimonial, que Dios le ministrara, le nutriera, le diera fortaleza, le diera fe, le diera palabra de ánimo o palabra de corrección a su vida personal. Yo no voy a una iglesia para saber los bochinches del pastor de aquel, fulano y mengano, lo que deja de hacer. Eso no es defensa de la fe. Eso no es defensa. Por eso el pueblo está raquítico y por eso viene cualquier loco hablando 4 lenguas y 4 pamplinas, que va a caer un meteorito y que va a temblar la tierra y que si aquello, que si lo otro. Yo sé que eso va a venir en cualquier momento, yo no niego eso. Pero todo el mundo está tratando de poner una fecha porque la gente está detrás de una competencia. El evangelio se ha convertido en una competencia. ¿Quién sabe más? ¿Quién es el que profetiza? ¿Quién es el que pega? Y la gente se están muriendo por una palabra de Dios para sus vidas que los pueda instruir, exhortar, corregir, instruir en toda verdad a fin de ser enteramente preparados para toda buena obra. De acuerdo a Efesios capítulo 4, la Biblia dice que los ministerios llevan a la iglesia a la unidad de la fe, al varón perfecto, a la medida de la estatura del varón de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes. Mi trabajo como ministerio en el cuerpo de Cristo no es dejar la iglesia niña, o sea, en pañales. Yo tengo que retar a la gente y desafiarlo a un mayor crecimiento y a una mayor profundidad. Nosotros este año, para la gloria del Señor, le dije a la iglesia, aquí tenemos un plan de lectura de un año, comenzamos en enero, un plan de lectura bíblica por un año. Y ahí estamos metidos en ese proyecto de lectura de la Biblia por un año. Porque la gente, nuestro trabajo es desafiarlos para que puedan crecer. Y la gente hoy en día, yo escucho ministerios que lo único que se dedican es a criticar. Que si aquel que sabe griego, si aquel que sabe hebreo, que si las definiciones, que si el diccionario. No, que yo no necesito nada de eso, a mí me enseña el Espíritu y bla, 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 bla. Mire, el Espíritu te guía la palabra, no sea ignorante. El Espíritu Santo te va a guiar a las Escrituras. Él no te va a guiar a una soberbia, a una sabia opinión propia basada en qué, en un sueño, en una revelación, en un Dios me dijo. La predicación tiene que estar fundamentada en las Escrituras y los ministerios de Dios son llamados para desafiarlos a crecer, llevarlo a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y para que no sean niños. O sea, los ministerios están puestos en la iglesia para desafiar a la iglesia, en un buen sentido de la palabra, exhortarlos y animarlos, que no se queden en la orilla, que naden profundo hasta que las aguas no solamente le lleguen a los tobillos, a las rodillas, que hasta que ellos puedan nadar, hasta que el río los pueda tomar. O sea, ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, yo noto mensajes que están dedicados a la ignorancia bíblica, a atacar el conocimiento, atacar que si los diccionarios, que si el hebreo, que si el griego, que si la teología, que si la hermenéutica, que si aquello. O sea, usted está contribuyendo
al analfabetismo bíblico. O sea, y yo tenía en mi iglesia una diácono, una iglesia. Ella partió con el Señor hace 3 años atrás. Dicho sea de paso, la extraño demasiado, una mujer de oración, una mujer que llegó a la iglesia, para aquel entonces llevaba, qué sé yo, 12, 15 años convertida, llegó con una depresión brutal y la liberación fue instantánea, el rostro le cambió y esa mujer de ese entonces jamás volvió a ser la misma, una mujer de oración, de ayuno. Ella no sabía leer, hermano. La diaconisa de mi iglesia no sabía leer. ¿Y usted sabe qué? Esa señora de oración le pidió a Dios, Dios mío, enséñame a leer. Y ella llegó a leer parte de en la participación de lectura bíblica. Ella logró participar en una participación de lectura bíblica. Una señora que no sabía leer y tenía algunos 60 y tantos años, casi 70, si no me equivoco. ¿Pero por qué? Porque el mensaje la desafió. Esto no es cuestión de tus limitaciones intelectuales. La sabiduría viene del cielo. Dios, aquel que le pide a Dios, Dios le da. Y nosotros estamos aquí para nosotros poder servir instrumento de bendición y poder que la gente pueda crecer en el Señor. Usted no quedarse como unos niños. ¿Por qué? Por eso que estamos en la condición que estamos, que personas que llevan años dentro del Evangelio de Jesucristo están en condición de niños. Todavía ni siquiera saben la doctrina de la Biblia. Ni siquiera saben el papel que juega la palabra del Señor contraposición contra una profecía. Ellos tienen la profecía por acá y la Biblia tira por acá. Cuando se supone que sea la Biblia por acá, que es la palabra más certera, la profecía más certera y más segura, la palabra de Dios. Mas, sin embargo, en la iglesia su entendimiento no es así. ¿Por qué? Porque no tenemos predicadores bíblicos. Y yo no estoy hablando de que todo el mundo sea un teólogo, de todo el mundo sea aquello. Es que usted se mantenga donde usted sepa. Y que la verdadera humildad no es ocultar nuestras virtudes, los talentos y lo que Dios nos ha dado para que aquellos que tienen complejo de inferioridad se sientan bien. Eso no es humildad. Humildad es saber quién es usted y también es saber su limitación. O sea, que yo sé y que yo no sé. ¿Qué área me falta aprender? ¿Qué área me falta profundizar? ¿Y qué área más o menos estoy ahí y quiero aprender y fundamentarle más? Porque eso es parte de la humildad. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, así que ahí estamos, hermano. Así que Dios nos ayude a vencer. Está por aquí, ¿cuánto llevamos ya? No sé ni cuánto llevamos, pero ahí vamos, ya estamos aterrizando. Así que Dios me lo bendiga a todos los que están por ahí en sintonía. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Manténganos en oración. Este fin de semana salimos para Nueva York. Aleluya. A llevar palabra del Señor. 2 días. Nosotros vamos y venimos rapidito. Ore por nosotros. Esa cuestión del COVID está fuerte. Ore por nosotros. Nosotros vamos, ¿verdad? En compromiso con el Señor, creyéndole al Señor este fin de semana. Por ahí voy a poner flyer ya mismo. Nosotros estamos en campaña de ayuno de oración. Cualquier petición de oración nos la puede hacer. Vamos a estar orando en la iglesia por cada una de sus peticiones también. Así que Dios nos ayude en este nuevo año a enfrentar los desafíos, ¿verdad? Porque estamos viviendo unos tiempos que nos desafían nuestra fe. Desafían. Muchas veces no sabemos qué hacer porque nunca hemos estado en tal situación. Y le debemos pedir a Dios sabiduría para que Dios nos dirija a toda verdad y a toda justicia. Así que encarecidamente también anhelamos sus oraciones. Anhelamos sus oraciones para que usted pueda orar por mí también. Cada vez que usted se recuerde, no le pido ni un día de ayuno, ni una hora de oración. Cada vez que usted se recuerde de mí, que el Espíritu Santo le traiga memoria, por favor, ore. Estamos viviendo unos tiempos desafiantes, que desafían nuestra fe, para seguir haciendo su perfecta voluntad. Así que Dios me los bendiga, hermano. Un abrazo para todos. Mi saludo, mi respeto. Y hacia adelante en Jesucristo. No se rinda nunca, hermano.
Siga para adelante venciendo, que pronto el Señor viene. Esa es nuestra esperanza. Aleluya. Así que el Señor me le bendiga. Un abrazo para todos. Recuérdense los que están por ahí matriculados en la clase de escatología. Comenzamos el 12 de enero con el favor del Señor. Miércoles 12 de enero, 8 de la noche. Y para aquellos que nos preguntan, en nuestra página web subimos un video semanal. Son 2 clases, 2 videos semanales. Usted lo ve en su tiempo libre. Luego los miércoles a través de Zoom tenemos una clase de discusión. Preguntas, dudas que surjan acerca del material, lo discutimos los días miércoles. Estás a tiempo para matricular. Solamente me queda esta semana para matricularte. Si quieres matricularte, estamos dando el curso de escatología. En ese curso de escatología damos 22, el libro de Apocalipsis, su explicación en su contexto, y la parte teológica de la escatología. Obviamente es la escatología. Ahí hablamos de todos los aspectos escatológicos del fin de los tiempos. Así que esta semana cerramos matrícula porque ya el miércoles comenzamos nuestras clases y gracias al Señor llevamos como 1 año y algo. Ya hemos impactado sobre 600, 700 estudiantes para la gloria del Señor. Estamos muy contentos con ese, que es el objetivo principal, poder sembrar la palabra del Señor en los corazones de la gente. Así que un abrazo para todos. Más información, inbox, y por ahí está en mi timeline. Puede ir y ahí está el enlace del chat donde damos más información de WhatsApp. Así que un abrazo para todos, buenas noches, que el Señor me le bendiga, la gracia y la paz de Dios con cada uno de ustedes hacia adelante en el Señor.